Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos acerca de las células de nuestro cuerpo. ¿Qué les parece? Aprenderemos de todos los tipos de células que se encuentran dentro de nuestro organismo. No es de extrañar que encontremos una gran diversificación entre ellas para poder llevar a cabo diferentes funciones, permitiendo complementarse y cubrir las necesidades vitales de un organismo, como por ejemplo el mantenimiento de la estructura corporal, la nutrición y la respiración. Se estima que hay cerca de 200 tipos de células que podemos distinguir en el organismo, algunas más estudiadas que otras. Clasificación de las clases de células. Antes de empezar, sería ideal agrupar los tipos de células para organizar mejor el tema. Hay varios criterios para distinguir a los diferentes tipos de células. Para el caso que nos toca, células del ser humano, podemos clasificarlas dependiendo del grupo de células al que pertenecen, es decir, en qué tipo de tejido pueden encontrarse. El cuerpo humano está formado por 4 tipos distintos de tejido, gracias a los cuales somos capaces de mantener relativamente aislados entre sí los diferentes ambientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Estas categorías de tejido son las siguientes. Tejido epitelial configura las capas superficiales del organismo. A su vez se puede dividir entre recubrimiento y glandular. Tejido conjuntivo actúa como conexión entre tejidos y conforma la estructura del cuerpo. El hueso, el cartílago y sangre son los tejidos más especializados del conjuntivo. Tejido muscular, como su propio nombre indica, está conformado por la agrupación de células que forman los músculos. Y 4. Tejido nervioso, formado por todos los elementos que forman el tejido nervioso. Empecemos con las células del tejido epitelial. En primer lugar tenemos a la epidermis, célula que conforma la piel. Está colocada de forma compacta y se mantiene fuertemente unida entre ellas. Células pigmentadas. Este tipo de células es el que da color a la piel gracias a la producción de melanina, que sirve como protector contra la radiación solar. Células de Merkel. Estas células son encargadas de proporcionarnos el sentido del tacto. Neumocitos, ubicadas en los alvéolos pulmonares, tienen la función de hacer puente entre el aire recogido en los pulmones con la sangre para intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. Célula de la papila. Células que se encuentran en la lengua, son las que nos permiten disponer del sentido del gusto gracias a la capacidad de recibir sustancias químicas y transformar esta información en señales nerviosas. Enterocitos, células del intestino liso que se encargan de absorber los nutrientes digeridos y de transmitirlos a la sangre para ser transportados. Su función es hacer tanto la de pared permeable a ciertos nutrientes e infranqueable para otras sustancias. Células endoteliales son las que configuran las estructuras capilares sanguíneos, permitiendo la correcta circulación de la sangre. Y tenemos a los gametos, que son las células que participan en la fecundación y formación del embrión. En la mujer es el óvulo y en el hombre son los espermatozoides. Ahora sigamos con las células del tejido glandular. Células de las glándulas sudoríparas, tipos de células que producen y expulsan sudor al exterior. Células de las glándulas lagrimales, si ustedes se les hará reconocer esa palabra, ¿no? Es cuando lloran, salen lágrimas y es de ahí donde se producen en esas células que se encuentran cerca de su ojo. Células salivales, encargadas de producir saliva, que facilita la digestión de los alimentos. Hepatocitos. Pertenece al hígado, realizan varias funciones, entre ellas la producción de bilis y la reserva energética del glucógeno. Células calciformes. Células que encontramos en varias partes del organismo, como el sistema digestivo o respiratorio. Se encargan de generar el mucus, sustancia que sirve como barrera protectora. Células
parietales, situadas en el estómago. Esta clase de células son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, responsable de que la digestión se produzca de manera adecuada. Seguimos con células del tejido conjuntivo. En esta categoría encontraremos los tipos de células que forman el tejido de conexión y estructura del cuerpo. Fibroblastos. Son células de gran tamaño que se encargan del mantenimiento de la estructura corporal, integrada gracias a la producción del colágeno. Macrófagos, tipos de células que se encuentran por la periferia del tejido conjuntivo, sobre todo en zonas con alto riesgo de invasión, como por ejemplo, en las entradas al organismo con la función de fagocitar cuerpos extraños y presentar los antígenos. Linfocitos, comúnmente agrupados en los leucocitos o glóbulos blancos. Estas células interactúan con los antígenos señalados por los macrófagos y son las encargadas de generar una respuesta de defensa contra ello. Monocitos. Constituyen la forma inicial de los macrófagos, pero a diferencia de estos circulan por la sangre y no están asentados en un lugar específico. Eosinófilos. Son una clase de leucocitos que generan y reservan diferentes sustancias que son usadas para defender contra una invasión parasitaria por parte de un organismo pluricelular. Basófilos. Glóbulos blancos que sintetizan y almacenan sustancias que favorecen el proceso de la inflamación, como son la histamina y heparina, responsables de la formación de edemas. Mastocitos. Clase de células que producen y reservan gran cantidad de sustancias, entre ellas histamina y heparina, que las liberan como respuesta defensiva, ayudando a las demás células del sistema inmunológico. Adipocitos. Células que se encuentran a lo largo del cuerpo y tienen la capacidad de captar grasas como reserva energética. Condroblastos y condrocitos. Son encargados de formar el tejido que conocemos como cartílago. Los condroblastos producen los condrocitos, quienes tienen la función de producir los componentes necesarios para formar el cartílago. Osteoblastos y osteocitos. Células encargadas de formar los huesos, generando el proceso de calcificación y por consiguiente condicionando el proceso de crecimiento y maduración de las personas. Hematíes, conocidos como eritrocitos. Este tipo de células es la principal en la sangre, transportando el dióxido de oxígeno a las células y extrayendo el dióxido de carbono en los pulmones. Son quienes dan color distintivo de la sangre al contener la proteína hemoglobina, plaquetas o tromboncitos. Células pequeñas que se activan cuando un vaso sanguíneo ha sido dañado y es necesario repararlo para evitar pérdida de sangre. Tejido muscular. Ahora veremos las células del tejido muscular. En este grupo únicamente encontramos un solo tipo de células, que es estructura de los músculos, encargados de la movilidad del organismo. De las fibras musculares o miocitos, la principal célula que configura los músculos, son alargadas y tienen la capacidad de contraerse. Células del tejido nervioso. Por último, en esta categoría están las células que forman parte del tejido nervioso. Neuronas. En esta clase de células es la principal del sistema nervioso, que tiene la función de recibir, conducir y transmitir los impulsos nerviosos. Neuroglia. Conjunto de células con la función de dar soporte a las neuronas como protección, aislamiento o medio a través del cual ir moviéndose. Conos, células que se encuentran en la retina, capaz de captar la luz de alta intensidad, proporcionando el sentido de la vista. Bastones, células que trabajan conjuntamente con las anteriores en la retina, pero captan la luz de baja intensidad. Son responsables de la visión nocturna. Y bueno, amigos, esto es todo y muchas gracias por escucharme y verme, y creo que hemos aprendido un poco acerca de las células de nuestro cuerpo, que son quienes nos dan soporte a todo nuestro
a nuestro organismo, llevan nutrientes, transportan oxígeno, nos hacen pensar, transportan nuestros sentidos, el tacto, y todo es tan fundamental que la verdad sin ellas no sabríamos qué hacer. Y darle gracias, porque cuando nos cortamos ellas cierran esas heridas y sanan todo nuestro cuerpo, y darle gracias por todo lo que es. Muchas gracias, hasta la próxima.